Shabbat Shalom a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Este Shabbat de la Parashat Emor, Parashat Emor en este Shabbat. ¿Qué es Emor? Emor se traduce como hablar, ¿sí? Es la traducción que se le da a la palabra hebrea Emor, hablar. Emor es la quinta palabra, pero es la primera palabra distintiva en esta parashá, la cual le da el nombre a nuestra porción de esta semana, Emor. Emor es la 31ª porción semanal, es la porción número 31 en el ciclo anual del estudio y de la lectura de la Torá, pero es la 8ª porción en el Sefer Vayikra, traducido como libro de Levítico. Esta parashá describe las reglas de pureza para los Kohanim, ¿sí? Reglas de pureza donde se habla de que los Kohanim no pueden impurificarse por contacto con cadáver, que no pueden acudir a un funeral, a un entierro, a estar cerca de un cadáver, a excepción, aunque tiene sus excepciones, ¿no? Por su padre, por su madre, por sus hermanos, por sus hijos. Nos habla sobre los días santos, sobre los días de santas convocaciones. Nos describe los preparativos para las luces, para lo que es el encendido de la menorá y para el pan del santuario, lo que es el llamado pan de la proposición. Y cuenta, al final de esta parashá, nos cuenta sobre la historia de un blasfemo y sobre su castigo. Vamos a hacer un pequeño comentario de qué es esto, de cómo pudo haber pasado, ¿no? Ahora, esta parashá de Mora abarca del capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23 del Sefer Vayikra, del libro de Levítico. Y esta parashá se compone de 6.106 letras hebreas, 1.614 palabras hebreas, 124 versos y 215 líneas en un Sefer Torah, en un rollo de la Torah. Esta parashá Emor, la parashá Emor, tiene la mayor cantidad de letras y de palabras de cualquier otra porción semanal en el Sefer Vayikra, no de toda la Torah, sino en el Sefer Vayikra. También esta parashá, según el Sefer Hajinoj, que es el libro de la educación, hay 24 mitzvot aseh, que son mandamientos positivos, y hay 39 mitzvot lot aseh, que son mandamientos negativos. En total, 63 mitzvot en esta parashá. Y la haftará correspondiente a Parashat Emor es la porción del libro de Ezequiel en el capítulo 44, verso 15 al 31. Esa es la haftará, la porción del Sefer Nevim, del libro de los profetas, en este caso de Ezequiel, capítulo 44, verso 15 al 31. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que les decía, ¿no? Sobre el blasfemo, aquella persona que dice el nombre del Eterno, el nombre inefable del Eterno, y maldice, ¿sí? Y con esto esta parashá termina con un gran pecado, ¿sí? Nos dice en el libro de Vayikra, capítulo 24, verso 11. Vayikra 24 del 10 en adelante, ¿sí? Dice, salió un hijo de una mujer israelita, que era hijo de un hombre egipcio, dentro de los hijos de Israel, y riñó y peleó en el campamento el hijo de la israelita con un hombre israelí. Entonces execró el hijo de la mujer israelita el nombre, o sea, pronunció el nombre sagrado y maldijo. Lo trajeron a Moshe, siendo el nombre de su madre Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo dejaron en prisión hasta que se les aclarare qué hacer de acuerdo con el Eterno. Habló el Eterno a Moshe diciendo, saca al maldiciente fuera del campamento, apoyarán todos los que oyeron sus manos sobre su cabeza y lo lapidará a toda la congregación.
el hijo de una mujer israelita pronunció el nombre sagrado de Dios, el nombre inefable del Eterno, ¿sí? El nombre que no se debe de pronunciar, que no tenemos permitido pronunciar. El pueblo judío en la actualidad no pronuncia el nombre del Eterno, ¿sí? Nosotros tampoco deberíamos de pronunciar el nombre del Eterno como se hace en diferentes congregaciones, aunque no es la pronunciación exacta del tetragramatón, lo pronuncian cuando no deberían de pronunciarlo, ¿sí? Y muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos pronunciar el nombre del Eterno? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo, y les daré pureza de labios, ¿sí? Y en la actualidad no hay pureza de labios. No hay pureza de labios para poder pronunciar el nombre del Eterno, ¿sí? Ahora, sobre este asunto de esta persona que blasfema, que pronuncia el nombre del Eterno y maldice, tal vez no necesitemos pensar demasiado, porque un código de leyes eh, visto como dado por Dios y que fue entregado por el Eterno, determinaría que maldecir al Eterno es problemático. Pero, qué tan grave es este crimen? ¿Qué tan grave es este pecado? Evidentemente, Moshe no estaba seguro de qué tan grave era este pecado. El culpable fue detenido mientras Moshe se reportaba con el Eterno, mientras Moshe le preguntaba al Eterno. Quizás la consecuencia negativa de este aspecto no parece muy clara, pero después de todo, qué daño le puede ocurrir al Eterno por medio de las palabras humanas? ¿Qué mis palabras o tus palabras o las palabras de otras personas le pueden causar al Eterno? No, si somos realistas, no le causan ningún daño porque Él es todopoderoso, ¿sí? En Levítico, en Vallicrá, Levítico 24:14 dice, los que oyen la blasfemia pongan sus manos sobre el blasfemo antes de que sea lapidado hasta la muerte. De la misma, y esto nos recuerda que esto mismo hace el sumo sacerdote del Cohen Agadol, como lo vimos en Vallicrá 16:21, donde colocaba sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y transfería los pecados de la comunidad, del pueblo sobre este chivo. Esto implica que han sido, que estas personas que escucharon al blasfemo han sido implicadas en este pecado con el simple y sencillo hecho de haberlo escuchado y que deben de tomar acción para absolverse, para quitarse ese pecado. Con la Shon Hará, que es la maledicencia, el hablar mal de otras personas, ¿sí? Que es un pecado verbal, ¿sí? Generalmente nos enfrentamos en la relación entre el que habla y la víctima aparente de quien se habla, ¿sí? Entre la víctima, que es quien se habla, que es una víctima aparente de la maledicencia, de los chismes de la persona, o de cosas ciertas que está diciendo la persona, pero que van a dañar la reputación de esta persona. ¿Qué pasa con aquellos a quienes se les dijo el rumor de la Shon Hará, o que escucharon el rumor? Cada vez que ven a la persona de la que se habló mal, recuerdan lo que se les dijo de ella, ¿sí? No pueden quitárselo de la mente, no pueden quitárselo de encima por mucho que lo intenten. Es algo que ya queda ahí, ¿sí? Que ya queda de que ve a fulano y se acuerda de lo que le dijeron, de las cosas malas que le dijeron de él, ¿sí? Lo que escucharon nunca deja de ser escuchado. Y no porque lo que se dijo siga esparciéndose en forma hablada, sino porque en tu mente lo vuelves a escuchar, ¿sí? Si alguien habla mal durante la oración, ¿sí? Como olvidar sustituir el final de la tercera bendición en el Amidá, por ejemplo,
por el periodo de las grandes fiestas, siempre se tiene una pequeña ventana para deshacer este error. Cuando tú estás rezando y cuando haces eh, dices mal un párrafo, al final hay una pequeña ventana, un pequeño periodo, podríamos decir una pequeña frase que tienes que decir para deshacer el error que cometiste durante el rezo. Si pierdes esta oportunidad, tienes que volver al principio de la misa, tienes que volver a empezar a rezar otra vez la misa para decirla bien, ¿sí? La duración de esta oportunidad para deshacernos del error se especifica en el Talmud como Tok Kedei Dibur. Tok Kedei Dibur. Que esto se puede traducir como cantidad de tiempo que lleva a decir, ¿sí? Que es una pequeña, que es un periodo de tiempo, ¿sí? De aproximadamente 3 segundos y que equivale a decir Shalom Rabí, saludos mi maestro, ¿sí? Ese tiempo es el que tienes al terminar el rezo donde te equivocaste para corregirlo con la frase que viene ahí para corregir, ¿sí? Y esto se aplica a casi todos los casos en la ley judía cuando te quieres retractar de lo que dijiste, ¿sí? Tienes un pequeño periodo de tiempo, muy pequeño periodo de tiempo para retractarte, para arrepentirte de lo que dijiste, ¿sí? La ley es que las palabras de reemplazo dichas dentro de Toque de Dibur, ¿sí? Se toman como reemplazo de las palabras originales, a menos que las palabras originales hayan sido de blasfemia, para adoración de ídolos, compromiso o divorcio. Y esto según el tratado Nedarim 87a. ¿Sí? Es decir, algunas palabras son simplemente tan poderosas que no se pueden retirar. Pero volviendo a la parashá, ¿cuál es el efecto de la expresión blasfema en los oyentes? ¿Cuál es el efecto que provocó este hombre en los oyentes? Para responder eso necesitamos saber qué entendemos por blasfemia. Primeramente entender qué es una blasfemia, ¿sí? Los mismos versículos dejan en claro que se requieren dos elementos distintos para una blasfemia. Número uno, usar el nombre inefable de Dios, el tetragramatón, el nombre que no se puede pronunciar. Y dos, maldecir al Eterno. Es decir, pedir que algo malo le suceda al Eterno. Decía en Levítico 20, en Vallicra, Levítico 24:11, pronunció el nombre y maldijo. ¿Sí? Esta no es una declaración de herejía, ¿sí? Que una herejía es negar el principio de fe o arrojar calumnias sobre la religión o tal vez hablar mal de los líderes, etcétera, etcétera, sino que es un ataque dirigido directamente al Eterno. ¿Sí? Fíjese, un ataque dirigido directamente al Eterno. El erudito bíblico Baruch Schwartz en la Biblia de Estudio Judía de Oxford, de la primera edición, en la página 268, dice que la esencia del crimen es que el nombre de Dios se considera un objeto sagrado. Y esto es un mal uso de ese objeto, ¿sí? Se considera como un objeto sagrado. No es un objeto sagrado el nombre de Dios, pero se considera como, ¿sí? O sea, se considera que es algo muy sagrado, ¿sí? Y se está haciendo un mal uso de ese entre comillas, objeto sagrado. ¿Sí? Y de acuerdo con los temas de Levítico, este es un asunto serio. Todo tiene su lugar y su orden, y lo santo debe de ser protegido y apartado de lo impuro. Por eso, nosotros no podemos ni debemos de pronunciar el nombre de Dios, porque nuestros
labios no son puros, no tienen pureza para decir el nombre de Dios. Esto nos da una idea de por qué el crimen se tomó tan en serio. Ahora, pero si el uso indebido del santo nombre del Eterno fuera toda la historia, alguien que usa el nombre inefable para, un ejemplo, para publicitar un producto comercial, que dudo que alguien, al menos en el pueblo de Israel, lo haga, ¿sí? O que le nombra a su mascota con uno de los adjetivos, digamos, lo que se le dan al Eterno, pienso yo que debería sufrir también un castigo similar. ¿Sí? Tal vez no muerto, pero sí apartado, sí sacado de la comunidad. Pero también se requiere el otro elemento, la maldición, el ataque directo al Eterno. ¿Sí? El Talmud de Babilonia, el Talmud Babilí, arroja luz sobre este tema, ¿sí? Al discutir cómo tratamos con los restos del blasfemo. Según la Mishnah, solo los cuerpos de los blasfemos e idólatras se exhiben después de la ejecución, después de que son ejecutados. ¿Sí? Pero la Torah establece que exhibir los cuerpos de estos criminales ejecutados puede causar aún más maldiciones hacia el Eterno, por lo que estos cuerpos no deben durar más que hasta el final de ese día, hasta el día de la ejecución. ¿Sí? Esto según viene en Devarim 21-23. Ahora, el Talmud nos da dos razones diferentes, casi contradictorias, por las que dejar fuera el cuerpo del ejecutado hace que haya más maldiciones hacia el Eterno. La primera explicación, que está en el Tratado de Sanedrín 45b, nos dice que es porque los transeúntes, los que van pasando y que miran el cadáver, dirán: oh, mira, ahí está la persona que dijo, y vuelven a repetir lo que él dijo en contra del Eterno. Esto sugiere que el problema con la blasfemia es lo que provoca en la relación entre las personas y el Eterno. Si las personas se acuerdan constantemente que los humanos pueden insultar al Eterno, ¿cómo pueden seguir entendiendo al Eterno como trascendente, como todopoderoso, como la cúspide de la santidad? Así como escuchar las fechorías del prójimo puede afectar la forma en que piensas en ellos para siempre, también contar el crimen de la blasfemia evoca la noción de que Dios es menos supremo. ¿Sí? Ahora, la segunda explicación que se encuentra solo una página más adelante, se relata en forma de parábola, por decir así, en forma de historia. Y se enseña. Rabbi Meir dice: dijeron una parábola. ¿A qué se parece este asunto? O sea, el asunto del blasfemo y la maldición del blasfemo que nombra al Eterno y maldice. Dice: ¿a qué se parece este asunto? A dos hermanos gemelos en una ciudad. Uno de ellos era el rey y el otro se convirtió en bandido. El rey ordena que su gemelo fuera ahorcado. Todos los que vieron al ahorcado dijeron: ¡oh, el rey fue ahorcado! Así que el rey ordenó que lo bajaran. ¿Sí? Y esto está en el Tratado Sanedrín 46b. El uso de esta parábola de los gemelos para describir al rey, digamos Dios, y al bandolero, digamos nuestro blasfemo, es llamativo. ¿Por qué? Porque no solo parecidos, no solo hermanos, sino gemelos. ¿Sí? No es una mera coincidencia que estos dos sean confundidos por los espectadores. ¿Sí? El rey y el hermano que era bandido son idénticos en apariencia, son idénticos en linaje, incluso pueden ser idénticos en el ADN. ¿Sí? Y la lección de esta parábola nos dice que parece ser que la divinidad y la humanidad están indisolublemente unidos,
de tal modo que están destinados a una dignidad compartida. Donde falta una, la otra no puede conservarla. Y entonces casi paradójicamente encontramos que el crimen de la blasfemia se toma tan en serio porque maldecir al Eterno es maldecir a toda la humanidad, incluyendo al blasfemo. Si se puede maldecir al Eterno, los que oyen la blasfemia pensarán, ¿qué esperanza hay entonces para nosotros, para todos nosotros, que estamos hermanados con Dios? ¿Sí? Con razón, y a veces se nos pide que creemos un mundo en el que la dignidad humana sea primordial, porque estamos hechos a imagen de Dios. La ley del blasfemo enfatiza un lado ligeramente diferente de este mismo desafío. Hay que reconocer que la dignidad de Dios es parte de nuestra propia dignidad y que insultar a una es siempre una ofensa contra la otra. Por eso, la Lashon Hara, maledicencia, la blasfemia. Cuando tú blasfemas contra el Eterno, blasfemas contra la humanidad. Cuando tú blasfemas contra la humanidad, blasfemas contra el Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando te dicen amar a tu prójimo como a ti mismo, es amar al prójimo como amamos al Eterno. ¿Sí? Pero muchas veces ni siquiera nos amamos nosotros mismos como para amar a otra persona y mucho menos al Eterno. Necesitamos hacer retroinspección, ver cómo estamos en nuestra relación con el Eterno. Y no usar el nombre de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito, es en forma ligera. No hay pureza de labios en la actualidad para pronunciar o para tratar de pronunciar el nombre inefable de Adonai. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga.